tratar de entender las emociones y la forma de pensar y las actitudes de la otra persona, ¿ok? Después hay que ser asertivo, y la asertividad va muy pegada a la empatía, pero la asertividad más bien tiene que ver con defender nuestros argumentos. La asertividad, las reuniones asertivas y las conversaciones asertivas son aquellas donde nosotros podemos ser capaces de defender nuestros argumentos, pero siempre, y ahí es donde está la base de la asertividad, siempre respetando los argumentos y las ideas de los otros. Entonces de nada sirve que nosotros seamos empáticos tratando de entender las emociones y las actitudes de los otros si no respetamos, por supuesto, las actitudes y las opiniones de los demás. Entonces, el ser asertivo nos va a ayudar muchísimo, sobre todo a entonces lograr que el otro también sea asertivo. Cuando yo tengo una actitud asertiva hacia otra persona que trata de impactar mis mensajes, o que me interrumpe, o que su actitud no es positiva, cuando yo activo permanentemente la asertividad porque simplemente yo sí le respeto su derecho de palabra y sus opiniones, la otra persona se ve indefensa y al final termina siendo asertivo igualmente, y al final termina comprendiendo un poco tu actitud. Entonces, como tercer gran elemento, que para mí es el más importante y es la base de la comunicación organizacional en la actualidad, está lo que tiene que ver con la escucha y la observación activa. ¿Y cómo se logra la escucha y la observación activa? ¿Qué es? La escucha y la observación activa es precisamente el prestar atención a lo que vemos y logrando observarlo, y a lo que oímos, y al prestarle atención, por supuesto, logramos escuchar. Y pues esa es la gran diferencia entre oír y ver, y escuchar, y ver y observar, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos una observación y una escucha atenta, ¿no? Prestando la atención a las cosas que nos están comunicando? A través de lo que yo llamo el triple esfuerzo. El triple esfuerzo es que hay que hacer hay que asumir tres ejercicios básicos para poder lograr escuchar y observar con atención. El primero es el esfuerzo mental. El esfuerzo mental significa tratar de prestar la mayor atención, tratar de no pensar en otras cosas, tratar de concentrarnos en el tema que se nos está participando, que se nos está comunicando. Después está el esfuerzo emocional, que tiene que ver con el control de las emociones, el respirar con tranquilidad, el tratar de asumir una actitud positiva, el olvidarnos de las angustias para tratar de poder concentrar nuestras emociones en lo que se nos está comunicando. Y después está el esfuerzo físico, que tiene que ver, por supuesto, con una actitud desde el punto de vista físico, un lenguaje corporal que le indique al otro que yo de verdad estoy prestando atención. Es decir, un contacto visual. Yo no puedo pretender escuchar o observar con atención si yo estoy observando el teléfono, si estoy observando la tablet. Hay que hacer contacto visual, pero además hay que hacerlo de forma frontal, es decir, que nuestro cuerpo esté de frente a la persona que está transmitiendo y que estemos totalmente abiertos desde el punto de vista físico, mental y emocional a la escucha y la observación. Después, para continuar con el proceso comunicacional, hay un tema que tiene que ver con las emociones, que son generalmente las emociones pueden generar mucho impacto en la comunicación, dentro de las reuniones particularmente. Entonces, ¿qué tiene que ver con el manejo de las emociones? Bueno, las emociones las podemos manejar haciendo varios ejercicios. Primero, respirando de forma controlada. La respiración controlada, ya seguramente ustedes lo han leído y en internet lo pueden conseguir por todos lados, qué significa la respiración controlada. Es una herramienta básica y fundamental para el control de las emociones. Cuando estamos angustiados y respiramos con profundidad, una de las primeras cosas que nos dice es respira tranquilo, respira profundo, y entonces eso hace que baje nuestra ansiedad. El enfoque positivo, por supuesto, tiene que ver también mucho con el control de la emoción. No engancharse en las discusiones con las personas. Si nos enganchamos, entonces lo que estamos es generando, precisamente dándole poder al otro y generando, por supuesto, mayor discusión. Reconocer los sentimientos de los otros como legítimos, y eso tiene que ver mucho con la empatía y con la asertividad. Y contar hasta 10, eso es un ejercicio básico, contar hasta 10.
si la emoción nos está impactando, contar hasta 10, y si no nos funciona contar hasta 10, entonces contamos hasta 100. En algún momento nuestra emocionalidad va a bajar y nos vamos a sentir un poco más relajados. Después hay que abrir espacios de participación y opinión, y eso significa que yo no solamente soy el único que va a hablar durante toda la reunión, aunque independientemente de que mi tema o el tema que yo estoy desarrollando sea muy importante, yo tengo que permitirle a los demás opinar, y tengo que precisamente invocarlos o convocarlos a que opinen y a que participen y a que generen preguntas que hagan mucho más rica el debate y la discusión. Y por último, confirmar que la información transmitida se entendió de forma clara. Es muy importante porque muchas veces, sobre todo con los nuevos miembros, pasa, y esto es para los líderes, pasa que entonces de repente están cohibidos porque están arrancando, porque están iniciando, y de repente se inhiben y no participan lo suficiente. Entonces el líder y las personas que ya tienen más experiencia en las reuniones deben lograr que las otras personas, que las personas que estén más inhibidas, participen, y sobre todo deben intentar o deben impulsar el que comenten si comprendieron los temas, porque lo peor que puede pasar en una reunión es que se discutan o se debatan unos temas y que la gente, muchas de las personas, algunos de los participantes, salgan sin haber comprendido cuál era el objetivo y sin haber comprendido los mensajes. Vamos continuando con el tema del compromiso, ya para ir terminando. Entonces, ¿qué significa el compromiso como quinto elemento? Al finalizar la reunión debe definitivamente realizarse un breve resumen de los compromisos y los próximos pasos que se hayan adquirido o que se hayan acordado para las siguientes reuniones, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque de las reuniones efectivas no puede surgir o no se puede salir de las reuniones efectivas sin un compromiso de la gente. Si se están debatiendo temas y hay actividades, la gente tiene que comprometerse a cumplir con esas actividades. Después, el proceso para el seguimiento de los compromisos, cuál va a ser el deadline, la fecha topes para entregar las actividades que haya que entregar o realizar las actividades que haya que realizar, y la fijación de las próximas reuniones. Muy importante, no sirve salir de una reunión efectiva si no tenemos una próxima reunión para analizar el alcance, para analizar los resultados obtenidos y cuáles van a ser los próximos objetivos. De manera oportuna y de acuerdo a lo convenido en el encuentro, el responsable de la relatoría, y de allí aquel personaje que les dije, ¿no?, que es el responsable de la relatoría, o el minutero también lo llamamos, ¿no?, deberá redactar y posteriormente enviar a todos los asistentes la minuta de reunión. La minuta de reunión es un resumen básico muy importante que va a ser nuestro acuerdo, nuestro agreement, nuestro contrato para la siguiente reunión. Y ese contrato es simplemente donde cada quien que hizo un compromiso quede documentado cuál fue el compromiso que hizo, ¿no? Entonces, es muy importante que esa minuta, entre el contenido de la minuta, debemos resumir la reunión con los elementos básicos de información, como por ejemplo, asunto de la reunión, cuál fue el objetivo que se buscaba en la reunión, quienes estuvieron participando. Es importante volver a colocar el listado para que se sepa, porque de repente pudo haber participado alguien que no fue convocado. ¿Por qué? Porque en algún momento fue llamado, o en último momento fue llamado para participar. La fecha y la hora de la reunión. Debe haber entonces un resumen de los puntos que se debatieron o que se informaron. En la minuta también debe haber los comentarios claves hechos en el debate, cuáles compromisos fueron adquiridos de forma individual y qué compromisos, pues también como equipo podemos haber hecho compromisos, ¿no? Y por último, cuáles fueron los próximos pasos que se hablaron en ese resumen final de la reunión, cuáles fueron los próximos pasos y las fechas acordadas. Entonces, como elemento fundamental, es importante hacer un cierre de la reunión, pero además que ese cierre quede documentado en una minuta, y esa minuta debe ser distribuida a todos y cada uno de los participantes de la reunión. Por último, están los temas que tienen, o el proceso que tiene que ver con el seguimiento, porque entonces la reunión, pareciera que la reunión arranca con el proceso de planificación, como lo vimos antes, y termina con el envío de la minuta, y no es así. La reunión como tal termina justamente antes de que comience la otra. Es decir, después de la reunión, después de la minuta, que todos hayan recibido la información, debe haber un seguimiento
de los acuerdos, y eso significa llevar un estricto control de las actividades, es decir, cada uno de los que participamos en la reunión debemos documentar cómo han sido nuestras actividades desde que terminó esa reunión hasta la próxima reunión. Debemos registrar si hubo tareas, subtareas adicionales a las que fueron previstas post reunión, y cuáles fueron las tareas que no estuvieron previstas, que tuvieron que haber estado incluidas. Y por supuesto hay que redactar apuntes de los avances y documentar los resultados de cada una de nuestras actividades con base en los compromisos que adquirimos. Y por último hay que fijar una agenda para la nueva reunión. En base a eso, con base en los resultados que hayamos obtenido, el líder o el coordinador debe entonces comunicarse con las personas y entender si hay algunos puntos adicionales que haya que agregar en la agenda para finalmente entonces poder realizar el primer elemento de todo el proceso de la reunión efectiva, que es la planificación. Ya como final, yo quisiera hacer algunas precisiones en líneas generales para lograr el rol comunicacional que todos debemos desarrollar y desempeñar en las reuniones efectivas y en el día a día, por supuesto. Primero, todos debemos asumir nuestro rol comunicacional en AIESEC. Es un tema muy importante, sobre todo porque la comunicación está cada vez haciendo más peso en los resultados de las organizaciones, y AIESEC no escapa de ella. Entonces, debemos asumir responsablemente nuestro rol como comunicadores. ¿Para qué? Para agregarle mayor valor a las actividades de la organización. Otro elemento importante que debemos tomar en cuenta, otra precisión, es que ese rol lo vamos a asumir o lo vamos a lograr asumiendo el reto de comunicar de forma efectiva, porque la comunicación efectiva impulsa acciones y logros. En la medida en que nosotros comuniquemos las cosas de forma efectiva, nuestras ideas, nuestras opiniones, en esa medida vamos a lograr que el otro las comprenda, las acepte y nos acompañe. Y por último, el no comunicar.